Un mes después de la boda de mi hija, la fotógrafa me llamó y me susurró: «Señor, he visto algo terrible en las fotos. Venga de inmediato, solo, y no le diga nada a su hija». Antes de seguir, por favor suscríbete al canal y cuéntanos en comentarios desde dónde nos escuchas. El teléfono sonó justo cuando acababa de dejar mi café sobre la mesa. Martes por la mañana, casa silenciosa. El informe financiero extendido sobre mi escritorio. Ese tipo de momento tranquilo que uno se gana después de 40 años levantando Reynolds Hardware. 3 tiendas por todo Phoenix. Buen negocio, buena vida. Casi no cojo el número desconocido. Señor Reynolds. La voz de la mujer temblaba. Soy Caroline Tornon. Fotografié la boda de Jacqueline el mes pasado. Necesito verle de inmediato, a solas. Por favor, no le diga nada a su hija. Apreté el teléfono con la mano. ¿Qué ocurre? No puedo explicarlo por teléfono, pero he encontrado algo en las fotografías. Algo muy serio. El aire en mi despacho cambió. Se volvió más fino, de algún modo. ¿Qué clase de algo? Mañana por la mañana, a las 9 en punto, en mi estudio del centro. Por favor, señor Reynolds, venga solo. Antes de que pudiera responder, la voz de Wendy estalló desde la cocina. Ven, te lo he dicho ya 3 veces. Necesito ese coche. Mi onda da vergüenza. Prometiste que le preguntarías hoy. La risa de Benjamín retumbó desde el salón, con algún programa de televisión sonando a todo volumen de fondo. Estaré allí, dije al teléfono, apenas escuchando mi propia voz. Caroline exhaló. Gracias. Lo siento muchísimo, señor Reynolds, de verdad. Colgó. Me quedé inmóvil en mi escritorio, con el teléfono aún pegado a la oreja, mirando la foto enmarcada de la pared. Jacqueline con su vestido de novia, radiante. Samuel a su lado, de smoking. Hacía un mes, $65,000 que había gastado en ese día. Valió cada centavo por ver feliz a mi hija mayor. Algo muy serio en las fotografías. Papá. Wendy apareció en el marco de la puerta, el móvil en una mano y las llaves del coche en la otra. ¿Me has oído? Necesito dinero para un coche nuevo. El Honda tiene 7 años y es humillante. Miré a mi hija pequeña, 31 años, viviendo en mi casa desde hacía 4 años ya. Temporalmente, había dicho cuando se mudó tras su divorcio. Benjamin la siguió 6 meses después. Sin pagar alquiler, sin fecha de salida. Hablaremos de eso luego, cariño. Luego. Necesito ir al concesionario esta semana. Melissa se ha comprado un Lexus nuevo y yo no puedo seguir apareciendo con ese trasto. Volví a mirar la pantalla del ordenador. Los números se emborronaban. Papá, ¿me estás escuchando? Luego, Wendy. Bufó y desapareció. Sus pasos retumbaron escaleras arriba. Una puerta se cerró de un portazo. Cogí mi café. Ya estaba frío. A través de la ventana de mi despacho, la mañana en Paradise Valley se extendía luminosa y sin nubes. El calor de julio ya empezaba a sentirse. Todo parecía normal. Se sentía mal. El día avanzó a rastras. Intenté concentrarme en informes de inventario, previsiones trimestrales, calendarios de nóminas. Mi mente no dejaba de volver a la voz temblorosa de Caroline. La boda había sido perfecta, ¿verdad? Jacqueline había brillado. Samuel había estado atento. La ceremonia en el jardín botánico, el banquete en aquel resort de lujo, todo elegante, de buen gusto, caro. ¿Qué podía estar mal en las fotografías? Sobre el mediodía, Benjamin entró en mi despacho sin llamar. Nunca llamaba. Simplemente entraba como si la casa fuera suya. Viejo. Wendy dice que estás raro con lo del coche. No levanté la vista del ordenador. He dicho que lo hablaremos luego. Ya, pero ella lo tiene bastante claro. Quizás solo deberías darle el dinero y mantener la paz. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. 38 años, sin trabajo.
viviendo de la paga de mi hija, lo que significaba viviendo de mí. Benjamin, estoy trabajando. Seguro, seguro. Solo digo. Esposa feliz, vida feliz, no. Sonrió y se fue. Esposa feliz. Nunca se había casado con Wendy. 4 años juntos, viviendo en mi casa, y ni siquiera se había molestado en hacerlo oficial. Pero sí tenía opiniones sobre cómo debía gastar yo mi dinero. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, mi piscina brillaba sin que nadie la usara. La casa de invitados donde vivían Wendy y Benjamin estaba en el extremo de la propiedad. Entrada independiente, cocina completa, 2 habitaciones. La mandé construir pensando que algún día la usarían los nietos de visita. Sin nietos, solo Wendy y Benjamin. La tarde se desangró hasta el anochecer. Calenté pasta que había sobrado y cené solo en la barra de la cocina mientras Benjamin ocupaba mi salón y Wendy hacía videollamadas con alguien arriba, con su risa atravesando el techo. A las 7:30 sonó el timbre. Jacqueline estaba en el porche, perfecta como siempre. Americana entallada, vaqueros de marca, esa sonrisa que había heredado de su madre. Mi mayor, la exitosa, ejecutiva de marketing, casa preciosa, bueno, apartamento por ahora, casada con Samuel Faise, banquero de inversión. Hola, papi. Me besó en la mejilla y entró en la casa. Estaba por la zona. He pensado en pasar. De Paradise Valley a su piso en Scottsdale no era precisamente por la zona, pero no lo mencioné. Se sentó en mi sofá, cruzó las piernas, miró el salón como si estuviera tasándolo. ¿Cómo estás? ¿Te ves cansado? Día largo, cosas de negocio. Cogió una foto enmarcada de la mesita auxiliar. Ella y Wendy de niñas. La estudió. La volvió a dejar, ligeramente torcida. Samuel y yo hemos estado buscando casa. Hemos encontrado un sitio increíble en Scottsdale. 4 habitaciones, piscina, vistas a la montaña. Absolutamente perfecto. Me senté en la butaca de enfrente y esperé. La cuestión es que tenemos que movernos rápido. El mercado está muy competitivo ahora. Necesitamos ayuda con la entrada. Sonrió cálidamente. 40.000. Lo entiendes, ¿verdad? Después de todo lo que gastaste en la boda, esto solo es completar el cuadro. Ayudarnos a empezar nuestra vida juntos como debe ser. $40.000 dicho como si me pidiera prestada la camioneta. Algo en el pecho se me apretó. Ese vacío de antes se hizo más grande. 40.000, repetí. Es un problema. Un ligero filo entró en su voz. Tan ligero que la mayoría de la gente ni lo habría notado. Papá, tenemos que movernos rápido. El mercado es competitivo. Pensé que querrías ayudarnos a empezar nuestra vida juntos como debe ser. Miré a mi hija. La miré de verdad. La ropa de marca, las uñas perfectas, la calidez ensayada que no terminaba de llegarle a los ojos. Déjame pensarlo, cariño. Su sonrisa titubeó un segundo. Piénsalo, papá. Es importante. Samuel y yo. Necesito revisar unas cosas primero. Se levantó de golpe. Bien, pero no te lo pienses demasiado. No podemos perder esa casa. Agarró el bolso, me besó otra vez en la mejilla, más frío esta vez. Te quiero, papi. Llámame pronto. Vi su Mercedes alejarse, de pie en la puerta. $40.000 lanzados como si ya hubiera aceptado, como si mi dinero fuera suyo. La risa de Benjamin resonaba desde el salón, resúmenes deportivos en mi televisión, su botella de cerveza chorreando en mi mesa de centro. Volví a entrar, pero algo había cambiado. La casa se sentía distinta. O quizá era que por primera vez la estaba viendo con claridad. Mi teléfono estaba donde lo había dejado, en la consola del recibidor. El número de Caroline seguía en el registro de llamadas. Mañana por la mañana, su estudio. Fuera lo que fuera que hubiera encontrado en esas fotos de la boda, tenía la sensación de que explicaría esa sensación de vacío que se me extendía por el pecho.
Cogí el teléfono y miré el último mensaje de Jacqueline. Gracias por entender lo de la casa, papá. Te quiero. Yo no había aceptado nada, pero ella lo daba por hecho. Todos lo daban por hecho. Salí de casa antes de que Wendy se despertara. No quería preguntas. No quería que Benjamin me preguntara a dónde iba con esa mirada que ponía. Como si todo lo que yo hiciera necesitara su aprobación en mi propia casa. El trayecto al centro de Phoenix me llevó unos 25 minutos. Tráfico de martes por la mañana, autopista 51 hacia el sur y luego calles normales hasta el estudio de Caroline. Un antiguo almacén reconvertido en el distrito artístico. Su nombre en una placa de latón junto a la puerta. Tenía las manos firmes en el volante, pero mi mente no dejaba de reproducir su voz por teléfono. Algo muy serio. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé un momento sentado en la camioneta. Lo que fuera que hubiera dentro de ese estudio, fuera lo que fuera que Caroline hubiera encontrado, iba a explicar la petición casual de Jacqueline de esos $40,000. Iba a explicar la sensación de vacío que llevaba desde la boda. Lo sabía. Solo que no quería saber de qué manera. El estudio olía a café y a tinta de impresora. Fotos profesionales cubrían las paredes. Bodas, familias, fotos corporativas. Caroline me recibió en la puerta, más joven de lo que recordaba del día de la boda. 40 y tantos quizá. Manos nerviosas, ojos llenos de disculpas. Señor Reynolds, gracias por venir. Cerró con llave detrás de mí. Lo tengo todo preparado en la sala de edición. La seguí a través de la galería hasta una sala más pequeña dominada por un monitor grande y equipo informático. Álbumes de bodas apilados en las estanterías. La ventana daba a un callejón. La luz de la mañana se filtraba por un cristal polvoriento. ¿Quiere café? Agua. Estoy bien. No lo estaba. Por favor, solo enséñeme. Asintió y se sentó al ordenador. Yo me quedé de pie, detrás de su silla. Señor Reynolds, casi no lo llamo. Estuve dudando días, pero si yo estuviera en su lugar, querría saberlo. Por favor entienda que yo no fui buscando esto. Se me cerró la garganta. Enséñeme. Sus dedos se movieron por el teclado. El monitor se llenó con imágenes de la boda de Jacqueline. La ceremonia. Mi hija caminando hacia el altar. Samuel esperándola. Los invitados sonriendo. Todo precioso. Todo perfecto. Estas son las tomas habituales, dijo Caroline en voz baja. Lo que vio usted en la boda, lo que vio todo el mundo. Hizo clic en la siguiente carpeta. 2 horas antes de la ceremonia. Yo estaba en el restaurante del banquete, temprano, probando exposiciones, calibrando el equipo. Hay una terraza que da al patio. Otro clic. Estaba disparando a través de una ventana, ajustando la luz. La imagen apareció. Se me clavaron las manos en el respaldo de su silla. Samuel, mi yerno, con el smoking aún sin abrochar del todo, pegado a una mujer pelirroja. No era mi hija, besándola, sus manos en su pelo, los brazos de ella alrededor de su cuello. No era un abrazo amistoso. No era una despedida a una vieja amiga. Íntimo, posesivo, familiar. Cuanto antes de la ceremonia. Mi voz sonó lejana. ¿Está segura de la hora? 2 horas antes. Los metadatos están aquí. Fecha, hora, coordenadas GPS. Abrió una pantalla técnica. Números, marcas de tiempo, datos de ubicación. Yo estaba en el restaurante del banquete, temprano, probando exposiciones a través de una ventana. Lo capté por accidente, pero es real. Y hay varias fotos. Pasó a la siguiente. Distintos ángulos. La misma escena. Samuel y la mujer pelirroja fundidos. En una de las fotos se veía la mano de la mujer. La mano izquierda apoyada en el pecho de Samuel. Anillo de boda. Alianza de oro. Diamante. La mujer. Me incliné hacia la pantalla. El anillo de boda. ¿Sabe quién es?
Caroline negó con la cabeza. No la reconozco de la lista de invitados. Lo siento muchísimo, señor Reynolds. Sacó otra imagen. En esta se veía perfectamente la cara de Samuel. Ninguna confusión en su expresión, ningún tropiezo de borracho, solo seguridad, control. Un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. 2 horas antes de casarse con mi hija. Me incorporé despacio. Tenía las rodillas flojas. La sala se inclinó un poco y luego volvió a su sitio. ¿Puede probarla ahora? Absolutamente. Pruébelo. Sí. Caroline abrió otra ventana y me mostró datos técnicos que apenas entendía, huellas digitales, información de archivo, coordenadas GPS que coincidían con el restaurante, marcas de tiempo al segundo. Esto es prueba a nivel forense, señor Reynolds. Aguantaría en cualquier parte. Sacó de un cajón una pequeña memoria. Aquí está todo. Todas las fotos, todos los metadatos, la documentación técnica. He hecho copias. Me la tendió. No sé qué va a hacer con esta información, pero creo que debe tenerla usted. Cogí la memoria y cerré la mano alrededor. No se disculpe, dije. Ha hecho lo correcto. El camino de vuelta a Paradise Valley pasó en una especie de neblina. Apreté el volante, miré fijamente la carretera, pero mi mente estaba en otro sitio. Samuel Faise, banquero de inversión, pulido, articulado, exitoso, todo lo que yo quería para mi hija. Besando a otra mujer 2 horas antes de su boda. Una mujer con anillo de casada. No fue un error, no fueron dudas de última hora. Fue calculado, deliberado. Entonces, ¿por qué casarse con Jacqueline? La pregunta daba vueltas en mi cabeza como un buitre. ¿Por qué seguir adelante con una boda de $65,000 con una mujer a la que traicionabas horas antes de la ceremonia? ¿Por qué pronunciar esos votos? ¿Por qué sonreír en esas fotos? ¿Cuál era el objetivo? Mi camioneta conocía el camino a casa sin que yo pensara. Las calles de Paradise Valley, mi barrio, mi entrada. La memoria pesaba en mi bolsillo como una piedra. Aparqué en la entrada poco después de las 11. La casa se veía igual que cuando me fui 2 horas antes. El mismo jardín de desierto, la misma luz de seguridad que había que arreglar, lo mismo todo. Pero yo no era el mismo. Abrí la puerta. Benjamin estaba tumbado en mi sillón de cuero, con una cerveza en la mano y un concurso ruidoso en la televisión. Ni levantó la vista. Viejo. Tráeme otra cerveza ya que estás de pie. Desde arriba, la voz de Wendy. Papá, ¿eres tú? Necesito hablar contigo de dinero para el spa este fin de semana. Me quedé en el recibidor, con la memoria en el bolsillo, y algo dentro de mí, que llevaba años doblándose, por fin se quebró. El marido de mi hija engañándola 2 horas antes de la boda. Mi otra hija viviendo en mi casa, exigiendo dinero para el spa. Mi yerno ordenándome que le trajera cerveza en mi sillón, en mi casa. Cerré la puerta detrás de mí con un clic suave. Ellos pensaban que yo era el mismo hombre que había salido por la mañana. Se equivocaban. Dormir fue imposible. Me quedé en mi despacho hasta pasada la medianoche, con la memoria de Caroline sobre la mesa, junto al portátil. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas fotos. La cara de Samuel, segura, sin culpa, sin confusión, segura. Abrí el portátil y saqué la hoja de cálculo del presupuesto de la boda. $65,000 había gastado. Local, catering, fotógrafa, flores, banda, todo lo que ella quiso, pero hubo algo en lo que insistió especialmente. Regalos en efectivo. Nada de lista de bodas, ni tostadoras ni vajillas. Papá, estamos empezando de cero. Necesitamos flexibilidad. El dinero es más práctico. Yo pensé que estaba siendo madura, práctica. Ahora me preguntaba en realidad qué había pagado. Cogí un bloc y empecé a escribir números, fechas, detalles que de pronto parecían fuera de lugar. La lista de invitados había sido de 200 personas, la mayoría socios de negocio, amigos míos,
gente que conocía a Jacqueline desde niña, cada uno con su sobre en la recepción. Recordaba la mesa de regalos desbordada. Jacqueline había contratado a alguien solo para recogerlos, contarlos, catalogarlos. $45.000 en efectivo y cheques. Me dijo la cantidad la semana después de la boda, riéndose de su buena suerte. Samuel y yo estamos tan bendecidos, papá. Todos han sido tan generosos. Escribí esa cifra y la encerré en un círculo. Luego recordé algo más. Mi socio, Marcus Chen, le había dado a Samuel un cheque en mano en la recepción. Bienvenido a la familia, hijo. Empieza bien tu vida. Yo estaba allí. $15.000. Marcus era rico, generoso con la gente a la que respetaba. Samuel se metió el cheque en el bolsillo y sonrió. Gracias, señor. No olvidaremos esto. $60.000 en total de una sola boda para una pareja que supuestamente empezaba de cero. ¿Por qué casarse con Jacqueline? Me quedé mirando esa pregunta en el blog. Si Samuel tenía otra mujer, una mujer con anillo de casada, ¿por qué seguir adelante con una ceremonia de $65.000? ¿Por qué sonreír en esas fotos? ¿Por qué hacer esos votos? A menos que los votos no importaran. A menos que lo que importara fuera el dinero. Se me revolvió el estómago. La noche se hizo eterna. Preparé café hacia las 3 de la madrugada y me quedé de pie en la ventana de la cocina mirando las colinas oscuras del desierto. En algún lugar de Scottsdale, Jacqueline dormía al lado del hombre que la había traicionado horas antes de la boda. O quizá ella lo sabía. Quizá no le importaba. Ese pensamiento era peor que el primero. A las 7 me duché y me vestí, informal de oficina, pantalones caqui, polo. Salí de casa antes de que Wendy se despertara. No quería preguntas. No quería ver a Benjamín tirado en mi sofá. El banco abría a las 9. Conduje hasta la sucursal del centro de Phoenix donde llevaba mis cuentas de empresa. Territorio profesional, terreno seguro. La directora, Patricia Williams, me recibió en su despacho. Llevábamos 15 años trabajando juntos. Señor Reynolds, ¿qué le trae por aquí esta mañana? Quería verificar un cheque que escribí. Regalo de boda para mi hija, $20.000. Quiero asegurarme de que se cobró bien. Patricia lo buscó en el ordenador. A ver. Sí, aquí está. Cuenta conjunta de Samuel y Jacqueline Faise. El cheque se cobró sin problema. Cuenta conjunta, dije con tono casual. Cuando la abrieron. Patricia siguió mirando la pantalla. Parece que hace 2 meses. 10 de mayo. 2 meses antes de la boda. No años. No cuando se prometieron. 2 meses. Debieron ir rápido con la planificación de la boda, comenté con voz ligera. La gente joven hoy en día. Patricia sonrió. Ahora todo va deprisa. Le di las gracias y me fui. En la camioneta, me quedé sentado con el motor encendido. 10 de mayo. Habían abierto una cuenta conjunta específicamente para recibir el dinero de la boda. Lo planearon, lo coordinaron. Aquello no era romanticismo. Eran logística. Conduje de vuelta a casa entre el tráfico de media mañana, con la mente encendida. La casa parecía tranquila cuando aparqué en el garaje. El coche de Benjamin estaba allí. Su viejo Camry, al que se negaba a hacer mantenimiento. Siempre pidiendo dinero para arreglarlo. Entré por la puerta del garaje hacia la cocina. Pensaba ir directo al despacho. Entonces oí la voz de Wendy desde arriba. Sí, papá está sospechoso últimamente. Su voz bajaba desde el rellano. Conversación de teléfono. El volumen demasiado alto. Como siempre hablaba ella. No sé. Diferente, de alguna manera. Pero no te preocupes, hermana. Ben y yo podemos estirar esto otros 6 meses tranquilamente. Para entonces, cederá y nos comprará ese piso solo para quitársenos de encima. Me quedé helado en el pasillo. La voz de Jacqueline sonó por el altavoz del móvil.
Wendy lo tenía al máximo de volumen, riéndose. Perfecto. Yo tengo 2 meses más haciendo de esposa feliz. Luego presento la demanda. La mitad de los regalos son legalmente míos en Arizona. Samuel ya ha aceptado reparto 60-40. Los 45.000 más fáciles de mi vida. Mi mano encontró la pared y me sostuve. Wendy se rió. Y la noviecita de Sam ni siquiera sabe del plan. Es perfecto. Papá está tan ocupado sintiéndose orgulloso de tu matrimonio que no ve nada. Manténlo distraído. Hazle creer que necesitas algo grande. Así cuando yo le pida la entrada de la casa, no le parecerá excesivo en comparación. Ya estoy en ello. Ayer le pedí un coche nuevo. Se le veía molesto. Pero acabará cediendo. Siempre lo hace. Retrocedí. En silencio, con cuidado. Cada paso medido hasta llegar a mi despacho. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Me temblaban las manos. 2 hijas, las 2 mintiendo, las 2 usándome. Una planeando el divorcio para quedarse con el dinero de la boda. La otra instalada en mi casa, agotando el tiempo hasta que yo las comprara para que se fueran. Haciendo de esposa feliz. Los 45.000 más fáciles de mi vida. Casi lo había permitido. Casi le había hecho a Jacqueline ese cheque de $40.000 para la entrada de la casa. Casi. Me senté ante el ordenador y escribí abogado de propiedades Phoenix, Arizona. El nombre de Robert Mackenzie apareció en tercer lugar en los resultados. 25 años de experiencia, derecho inmobiliario, fideicomisos familiares, protección de activos. Su despacho tenía un hueco a la mañana siguiente a las 9. Pedí la cita. Luego me recosté en la silla y miré la puerta cerrada del despacho. Al otro lado, seguramente Wendy seguía al teléfono. Benjamin seguiría plantado en mi sofá. Ambos cómodos, ambos confiados. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Yo tampoco. No exactamente. Pero mañana empezaría a averiguarlo. Mañana me convertiría en otra cosa distinta a una cartera con pulso. El despacho de Mackenzie estaba en un edificio de cristal del centro, planta 23ª. Llegué 10 minutos antes y los pasé en el parking revisando mi carpeta una vez más. Hoja de cálculo de la boda. Memoria de Caroline. Mis notas de la noche anterior. 3 páginas de cronologías, frases textuales, cantidades, pruebas. El viaje en ascensor se me hizo más largo de lo que era. Llevaba 40 años tomando decisiones de negocio, negociando contratos con proveedores, resolviendo conflictos con empleados, soportando crisis económicas. Esto no debería sentirse distinto, pero lo era. Esto era mi familia, mis hijas. Las puertas del ascensor se abrieron. No, no era familia. Ya no. Ellas habían elegido eso cuando me convirtieron en una transacción. La recepción era profesional. Mostrador de cristal, sillones de cuero, arte abstracto que no entendía pero que reconocía como caro. Una mujer levantó la vista del ordenador. Señor Reynolds, el señor Mackenzie le está esperando. Su despacho tenía ventanales de suelo a techo con vistas a Phoenix, escritorio de caoba, una pared llena de libros de derecho, diplomas y licencias enmarcadas. Robert Mackenzie se levantó al entrar yo, 50 y tantos, sienes canosas, apretón de manos firme. Señor Reynolds, tome asiento, por favor. Le ofrezco un café. Sí, solo. Sirvió de una jarra en un aparador, me dio una taza de cerámica y se sentó detrás del escritorio. He revisado su formulario. Menciona temas de propiedad y asuntos familiares. Cuénteme qué está pasando. Empiece por donde tenga sentido para usted. Coloqué la carpeta de cartón sobre su mesa. La abrí con calma. Hace un mes pagué la boda de mi hija, $65.000. Hace 3 días, la fotógrafa me enseñó fotos de mi yerno con otra mujer 2 horas antes de la ceremonia. Ayer descubrí el plan de mi hija. El matrimonio fue una estafa para recaudar regalos en efectivo y repartirlos.
El bolígrafo de Mackenzie se detuvo sobre el bloc de notas. Cuando dice plan de mi hija, tiene pruebas de que tanto ella como su marido pretendían divorciarse desde el principio. Oí a mi hija pequeña al teléfono con su hermana. Cita textual: 2 meses más y presento la demanda de divorcio. La mitad de los regalos son legalmente míos. Samuel ya aceptó 60-40. Esas fueron las palabras exactas de mi hija. Deslicé la memoria por encima de la mesa. Las fotos de la infidelidad están ahí. Metadatos incluidos. Marcas de tiempo, coordenadas GPS, todo. Mackenzie metió la memoria en su ordenador y fue pasando archivos. Su expresión no cambió, pero la mandíbula se le tensó ligeramente. Y su hija menor, Wendy. Lleva viviendo en mi casa 4 años. Su novio con ella. Sin pagar alquiler, sin contrato, pidiendo dinero constantemente. Saqué mis notas escritas a mano. La llamada de ayer le dijo a Jacqueline que estirarían la situación otros 6 meses hasta que yo les comprara un piso. Mackenzie tomó notas, rodeó algunos detalles, subrayó 4 años y sin contrato. Señor Reynolds, en Arizona la ley de propiedad es muy clara. Su casa es de su propiedad. Si no hay contrato de alquiler por escrito, y usted ha indicado que no lo hay, tiene derecho a iniciar un desahucio. El plazo estándar es de 30 días tras la notificación por escrito. Y mi hija menor, su novio, llevan 4 años viviendo allí sin pagar nada. Pueden pelear esto. No con éxito. Sin contrato, básicamente son invitados que han abusado de su estancia. La ley de Arizona protege a los propietarios. El aviso de 30 días es una cortesía, no una negociación. Algo se aflojó en mi pecho. Una cortesía, no una negociación. Mackenzie sacó un libro grueso de la estantería. Código de propiedad de Arizona, lo abrió por una página marcada y lo giró para que yo lo leyera. Me incliné hacia adelante, repasé el texto legal, requisitos de arrendamiento residencial, plazos de preaviso, procedimientos de desahucio. Es directo, dijo Mackenzie. Redactamos un aviso formal. Usted se lo entrega en mano o mediante correo certificado. Tienen 30 días para marcharse. Si se niegan, presentamos la demanda en el juzgado para que los retiren. Dado que no existe contrato de alquiler, los jueces resuelven rápido estos casos. ¿Y lo demás? Levanté la vista del código. Mis bienes, mi empresa. No quiero que reciban nada cuando yo falte. Ellas ya lo han dejado claro. Para ellas solo soy un recurso. Mackenzie cerró el código de propiedad. Ahí es donde un fideicomiso irrevocable se vuelve valioso. Transferimos sus activos, casa, participaciones en el negocio, ahorros, a un fideicomiso gestionado por un administrador profesional. Usted mantiene el control mientras viva, pero tras su muerte, la distribución sigue sus instrucciones. Es mucho más difícil de impugnar que un simple testamento. Más difícil de impugnar, repetí, prácticamente imposible si se estructura correctamente. Un testamento se puede contestar. Alegan influencias indebidas, incapacidad mental, todo tipo de cosas. Un fideicomiso irrevocable correctamente ejecutado, establecido cuando usted está claramente competente y actuando libremente. Eso es un estándar legal completamente distinto. Me recosté. ¿Cuándo podemos empezar? Mackenzie esbozó una leve sonrisa. La primera emoción real que le veía. Hoy mismo. Necesito que firme un contrato de servicios. Mis honorarios por este trabajo, avisos de desahucio, revisión del testamento y creación completa del fideicomiso serán $8.500. Solo el fideicomiso suele costar 6.000. Pero dado que todo está conectado en su caso, puedo ofrecerle un precio conjunto, 8.500. Me había gastado $65.000 en una boda falsa, otros 45.000 recaudados por mi hija y su cómplice de marido. Decenas de miles más en 4 años manteniendo a Wendy y Benjamin. Es aceptable. Mackenzie sacó documentos del cajón. Contrato de servicios, estructura de honorarios, calendario, estimación.
Tendremos los avisos de desahucio listos para el viernes por la mañana. Usted los entregará este fin de semana. Le recomiendo hacerlo en persona para que no haya duda de recepción. Tras la entrega, empieza a contar el plazo de 30 días. Para entonces, deben haber abandonado la vivienda o afrontarán un desalojo judicial. Y el fideicomiso, de 2 a 3 semanas para completar la transferencia de activos. Trabajaré directamente con sus bancos. Necesitaremos extractos actualizados de todas las cuentas, escrituras de propiedad, documentación de participación en el negocio. Mi asistente legal coordinará con usted los detalles. Deslizó el contrato hacia mí. Lo leí con detenimiento. Años de negocio me habían enseñado eso. Alcance del trabajo, calendario de pagos, plazos, todo lo que Mackenzie había prometido, formalizado en lenguaje legal. Firmé con mano firme. Mackenzie contrafirmó, fechó el documento y me dio copias. Señor Reynolds, debo mencionar algo. Esto probablemente destruirá su relación con sus hijas para siempre. Una vez entregue esos avisos de desahucio, una vez descubran la estructura del fideicomiso, no habrá marcha atrás. Lo sé. Y aún así, está preparado para eso. Pensé en la risa de Wendy al teléfono. En la crueldad casual de Jacqueline haciendo de esposa feliz. Los 45.000 más fáciles de mi vida. Ellas destruyeron la relación solas. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Mackenzie asintió. Entonces estamos claros. Le llamaré el viernes por la mañana cuando los documentos estén listos. Volvimos a estrecharnos la mano. Más rato esta vez. Algo pasó entre nosotros. Respeto profesional, quizá. Entendimiento. Salí de su despacho con copias del contrato, un esquema de plazos, el resumen de la estructura del fideicomiso, documentos legales que significaban una cosa muy simple. Estaba recuperando mi vida. El ascensor de bajada fue más rápido que el de subida. La gravedad jugaba a mi favor. En el aparcamiento, me senté en la camioneta con las copias del contrato en el asiento del copiloto. Procedimientos de desahucio, resumen de modificación del testamento, esquema de la estructura del fideicomiso. Mi móvil vibró. Mensaje de Jacqueline. Papá, ¿pensaste en lo de la entrada? De verdad necesitamos una respuesta. La casa no va a esperar eternamente. Miré el mensaje un buen rato. $40.000 para una casa en la que viviría 2 meses antes de presentar la demanda de divorcio. Borré el mensaje sin responder. Luego arranqué la camioneta y fui a casa. Wendy y Benjamin estarían allí, cómodos y confiados, esperando que nada cambiara. Les quedaban 30 días para disfrutar de esa confianza. Yo tenía 30 días para prepararme para la guerra. Los sobres llegaron el viernes por la mañana. Remitente de Mackenzie, papel grueso, sellos oficiales. Los dejé sobre el escritorio y los miré casi todo el día. Al anochecer, ya estaba listo. Podía oír a Wendy y Benjamin en el salón. La voz de Benjamin sonaba animada, excitada, otro plan, otra petición. Cogí los sobres y bajé por el pasillo. Estaban en el sofá, cómodos. Benjamin gesticulando, Wendy asintiendo. Mi televisión, mi sofá, mi salón. Y las cervecerías artesanales están pegando fuerte ahora, decía Benjamin. El mercado de Phoenix es perfecto. Necesitaríamos unos 30.000 para empezar. Tu padre vería beneficios en un año. Fácil. Wendy se rió. Lo hará. Siempre lo hace. Solo hay que plantearlo como ayudar a la familia y firmará el cheque. Entré en la sala. Levantaron la vista, sonriendo, sin esperar nada. Dejé los sobres en la mesa de centro entre ellos. ¿Qué es esto? Wendy cogió el suyo, extrañada. Papá, estamos hablando del proyecto de la cervecería de Ben. Aviso oficial de desahucio. Tenéis 30 días para buscar otra vivienda. Las palabras cayeron como piedras en un lago en calma, ondas de silencio expandiéndose. Wendy rompió el sobre, leyó el encabezado.
Se le fue el color de la cara. Benjamin agarró el suyo, lo recorrió con la mirada. Te has vuelto loco, viejo. Esta es nuestra casa. Esta es mi casa. No puedes echarnos como si fuéramos extraños. Benjamin se levantó un poco, dio un paso hacia mí, puños apretados, la cara enrojecida. Somos familia. Las lágrimas de Wendy empezaron justo a tiempo. Papá, ¿qué estás haciendo? Soy tu hija. ¿Cómo puedes echarnos? La miré con calma. Llevas 4 años sin pagar un solo dólar de alquiler. No me respetas. Me ves como una cartera. Es hora de madurar. Esto es una locura. Benjamin se acercó más, invadiendo mi espacio. Viejo truco de intimidación. Todo el mundo sabrá qué clase de padre eres. Echando a tu propia hija. El aviso es legal. 30 días. Os aconsejo que empecéis a hacer las maletas. Wendy me agarró del brazo. Papá, por favor. Podemos arreglarlo. Pagaremos alquiler, nosotros. Aparté su mano, con firmeza pero sin brusquedad, y me giré hacia el pasillo. Te vas a arrepentir, gritó Benjamin a mi espalda. Te vas a arrepentir. Caminé hasta mi despacho, cerré la puerta y eché el cerrojo con un clic audible. Detrás de mí estalló el caos. Los lamentos de Wendy, los gritos de Benjamin, muebles arrastrándose. Me senté en el escritorio y escuché. Pasaron 10 minutos. Los gritos se convirtieron en susurros intensos. Luego la voz de Wendy otra vez. Más alta. Llamada telefónica. Acerqué el oído a la puerta. Nos ha dado papeles de desahucio. 30 días. Pausa. Jacqueline respondiendo. No entendí sus palabras, pero oí el tono. No sé qué le pasa. Simplemente estaba frío, como si fuéramos extraños. Pausa más larga. Tenemos que hacer algo. La voz de Jacqueline sonaba por el altavoz. Serena, estratégica. No distinguí las frases, pero el tono era claro. Modo planificación. Vale. Sí, mañana. Trae a Samuel. Lo solucionaremos. Más murmullos. Luego la voz de Benjamin, más baja pero venenosa. Se va a arrepentir. Me aparté de la puerta, volví al escritorio y abrí el portátil. Mackenzie había enviado documentos esa tarde. Papeles del fideicomiso, estrategia de protección de activos. Ellos pensaban que esto iba solo de la casa. No tenían ni idea de que estaba protegiendo todo. Mi móvil vibró. Mensaje de Jacqueline. Papá, Wendy me ha llamado. Tenemos que hablar. Mañana iremos Samuel y yo. Esto ha ido demasiado lejos. Lo leí 2 veces. Se estaban reagrupando, coordinando, preparando su contraataque. Que vinieran. Abrí el calendario y marqué la fecha. Día 1 de 30. El reloj había empezado. En el salón, Wendy seguía llorando. Benjamin caminaba de un lado a otro. Oía sus pasos. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Llevaban 4 años viviendo allí sin aportar un solo dólar. 4 años tratando mi casa como un hotel. 4 años de exigencias, faltas de respeto y dar por sentado que todo era suyo. Les quedaban 30 días para disfrutar de ese privilegio. Volví a mirar los documentos del fideicomiso de Mackenzie. De 2 a 3 semanas hasta que todo estuviera finalizado. El calendario iba justo, pero encajaba. Para cuando entendieran el alcance real de lo que había hecho, ya sería demasiado tarde para detenerlo. Otro mensaje de Jacqueline. Lo arreglaremos. No te preocupes. No me lo estaba mandando a mí. Se lo mandaba a Wendy. Pero Wendy debía de haberle enseñado mi número también, porque llegó un tercer mensaje. Papá, sé que estás molesto por algo. Hablemos como adultos mañana. Hablemos como adultos. La mujer que planeaba divorciarse en 2 meses para robar los regalos de boda quería hablar como adulta. Apagué el móvil.
Mañana vendrían con su función. Hija preocupada, yerno diplomático, argumentos razonables, manipulación emocional. Ya había visto ese documental. Sabía cómo terminaba. Fuera de la puerta de mi despacho, la casa se calmó al fin. Wendy y Benjamin seguramente se habrían ido arriba a tramar, a llorar o a beber. Me daba igual cuál. Abrí una libreta y empecé a escribir, documentando la noche. Sus reacciones, sus amenazas, la agresividad de Benjamin, las lágrimas de Wendy, todo lo que Mackenzie pudiera necesitar si esto acababa en un juzgado. El bolígrafo se movía constante sobre el papel. Factual, detallado, desapasionado. En algún punto durante el 4º año de su estancia, yo había dejado de ser un padre para convertirme en un cajero automático. Ahora no era ninguna de las dos cosas. Era un propietario ejerciendo sus derechos legales, y me quedaban 29 días para prepararme para lo que viniera. El sábado por la mañana bajé y encontré a Wendy en Albornoz tirada en el sofá. «Papá». Su voz sonaba débil, teatral. «No puedo levantarme. El corazón me late muy rápido. El estrés de este desahucio. Creo que deberías llamar a un médico». Benjamin rondaba cerca, brazos cruzados, postura protectora, los dos observando mi reacción. Pasé junto a ellos camino de la cocina. «Hay medicinas para el resfriado en el armario», dije sin detenerme. Silencio a mi espalda. Luego un suspiro frustrado de Wendy. Me serví café y me encerré en el despacho. El domingo por la tarde, Benjamin me encontró en el garaje, bloqueó la puerta con su cuerpo. «¿Sabes lo que va a decir la gente?» «No». Tono agresivo. La cara demasiado cerca de la mía. «Que echaste a tu propia hija. A tu hija embarazada». Wendy no estaba embarazada. Solo otra mentira. Tus socios, la gente de la iglesia, todos sabrán qué clase de hombre eres en realidad. Miré el reloj. El desahucio es legal. Os quedan 26 días. Ahora apártate. No se movió. Estuvimos así 10 segundos. 20. Su mandíbula apretada, los puños cerrados. Al final se hizo a un lado. Me subí a la camioneta y me fui a la ferretería. Pasé allí 3 horas revisando inventario, hablando con los encargados, estando en cualquier sitio menos en casa. Cuando volví esa tarde, había un sobre encima de la encimera. Título escrito a mano, propuesta. Lo abrí. La letra de Benjamin, lista detallada. Oportunidad de inversión, cervecería artesanal en sociedad. Capital inicial necesario $50.000. Condiciones. Wendy y Benjamin se quedan viviendo aquí. Pagan un alquiler simbólico de $500 al mes. Devuelven la inversión en 5 años. 50.000, por encima de los 30 que mencionó el viernes. La desesperación inflando las cifras. Leí todo. 2 páginas. Proyecciones financieras sacadas de la nada. Promesas de beneficios. Garantías de armonía familiar. Al final, esto lo arregla todo. Nosotros nos quedamos, tú ganas dinero. La familia permanece unida. Lo doblé, fui al salón donde me esperaban sentados y se lo devolví. No. La cara de Wendy se desmoronó. Papá, estamos intentando llegar a un punto medio. No, repetí y volví a mi despacho con mi cena. A través de la pared oí sus susurros indignados, acusaciones, incredulidad, el golpe de platos. El lunes y el martes transcurrieron igual. Wendy alternaba entre llantos y silencios. Benjamin oscilaba entre amenazas y negociaciones. Yo mantenía mi rutina. Trabajo, casa, despacho, comida solo. Su presencia se convirtió en ruido de fondo. El miércoles por la tarde llegó Jacqueline. Me había llamado esa mañana. Papá, vamos a ir a cenar. Samuel y yo. Tenemos que hablar en familia. No era una petición, era un aviso. Llegaron a las 6. Jacqueline traía bolsas de la compra. Hoy cocinamos nosotros. Trabajas demasiado. Samuel sonrió.
Apretón de manos firme. Espero que no te moleste que nos plantemos así. Jacqueline estaba preocupada. La familia debe apoyarse en los momentos difíciles. Tomaron el control de mi cocina. Jacqueline picó verduras. Samuel puso la mesa. Wendy bajó de arriba. Maquillaje perfecto. Ningún rastro de enfermedad. Benjamin apareció recién duchado, fingiendo ser un adulto razonable. Una intervención cuidadosamente montada. Nos sentamos a la cena que habían preparado. Pollo, arroz, ensalada. Buena presentación. Jacqueline sirvió vino. Samuel habló de su trabajo vendiendo coches. Todos actuaban normal. Luego Jacqueline cambió de marcha. Papá, hemos estado hablando. La situación con Wendy es estresante para todos. Quizá es hora de pensar en simplificar la casa, el negocio. Es mucho para una sola persona. Samuel asintió, en plan apoyo. Horus, nadie dice que no puedas con todo. Solo queremos ayudar. Vender en el momento adecuado en este mercado. Podríamos ayudarte a organizarlo todo. Hacerlo fácil. Wendy se inclinó hacia adelante, voz suave. Papá, nos preocupas. Aquí solo. ¿No sería mejor un piso bonito? Menos mantenimiento, menos estrés. Dejé el tenedor, cogí la carpeta de cartón. Antes de seguir, hay algo que tenéis que ver. Jacqueline la cogió, desconfiada. ¿Qué es esto? Bebí un sorbo de agua. Fotografías de tu boda. Especialmente interesantes son las tomas de Samuel con una mujer pelirroja 2 horas antes de la ceremonia, en la terraza del restaurante. A Samuel se le fue la sangre de la cara. Yo no, eso no. Jacqueline abrió la carpeta. Vi sus ojos pasar de la primera foto a la segunda. Su expresión se endureció como piedra. ¿De dónde sacaste esto? Ignoré la pregunta. También escuché una conversación telefónica entre tú y Wendy. Te cito. 2 meses más y presento la demanda de divorcio. La mitad de los regalos son legalmente míos. Samuel ya aceptó reparto 60-40. Esas fueron tus palabras exactas, Jacqueline. La mano de Wendy voló a su boca. Benjamin se incorporó a medias. Nos espiabas. No tenías derecho. Levanté una mano, palma abierta. Basta. Benjamin se sentó. He creado un fideicomiso irrevocable. Mi casa, mi negocio, mis ahorros, todo está protegido ahora. Cuando muera, recibiréis lo mínimo que exige la ley de Arizona, ni un centavo más. La voz de Jacqueline subió. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Me levanté, empujé la silla hacia atrás despacio y doblé la servilleta junto al plato. Wendy y Benjamin tienen 15 días para encontrar otra vivienda. Esta conversación ha terminado. Papá, Jacqueline se levantó también. Estás destruyendo esta familia. ¿Por qué? Por alguna malinterpretación. Me detuve en el marco de la puerta del comedor. No me giré. No estoy destruyendo nada. Estoy protegiendo lo que construí de gente que me veía como un recurso, no como un padre. Caminé por el pasillo hasta mi despacho, cerré la puerta y la cerré con llave. Detrás de mí, las voces estallaron. Los gritos de Jacqueline. Las defensas de Samuel. El llanto de Wendy. Las maldiciones furiosas de Benjamin. Me senté al escritorio y abrí el portátil. Un correo de Mackenzie enviado 1 hora antes. Documentos del fideicomiso listos para la firma final. Puede venir mañana por la mañana. Respondí, 9 en punto. Desde el comedor, la discusión seguía. Jacqueline exigiendo que saliera. Benjamin amenazando con tirar abajo la puerta. Amenaza vacía. Los sollozos de Wendy se oían por el pasillo. Podían gritar toda la noche. No cambiaría nada. Las fotos estaban en la mesa. La verdad ya se había dicho. El fideicomiso estaba casi completo.
15 días hasta que Wendy y Benjamín salieran de mi casa. El tiempo que tardara en derrumbarse por sí solo el matrimonio fraudulento de Jacqueline y Samuel. Llevaba 2 semanas viéndolos manipular, tramar, coordinarse, viéndolos tratar mi hogar como su patio de juegos y mi cartera como su propiedad. Ahora sabían que yo también los había estado observando y que ya había ganado. El despacho de Mackenzie a las 9 de la mañana siguiente. Ya estaba allí Jennifer Chan, una especialista en planificación patrimonial que él había traído para finalizar el fideicomiso. Señor Reynolds, me dio la mano. 50 y tantos, profesional, eficiente, papeles extendidos por la mesa de reuniones como una fortaleza legal. Todo está listo para su firma. Me senté y empecé a firmar. Página tras página, iniciales aquí, firma completa allí, transferencia de residencia principal, participaciones en el negocio, cuentas bancarias, carteras de inversión, todo pasando a la estructura del fideicomiso irrevocable. Esto transfiere su casa a la gestión del fideicomiso, explicó Jennifer. A su muerte, la distribución sigue estas instrucciones. Mínimo legal a la familia directa. El resto a las organizaciones benéficas que ha elegido. Y mis hijas no pueden impugnar esto. Pueden intentarlo. Su voz sonaba segura. Pero los fideicomisos irrevocables son extremadamente difíciles de anular. Esta es la máxima protección posible para sus activos. Firmé la última página. Listo. 40 años de trabajo. A salvo. Conduje a casa sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Los siguientes 13 días se convirtieron en una clase magistral de guerra psicológica. Día 2. Encontré la cafetera hecha añicos en el suelo de la cocina. Benjamín estaba sentado a la mesa, el periódico extendido delante. Ah, eso, se encogió de hombros. Se me resbaló esta mañana. Pasa. Barrí los cristales sin decir nada. 11 días, dije, tirando los trozos a la basura. Día 4. Oí a Wendy hablando con la señora Patterson por encima de la valla del jardín. Nuestra vecina. Observé desde la ventana. Wendy se secaba los ojos con un pañuelo, gestos dramáticos. Nos está echando sin que tengamos a dónde ir. No sé qué le pasa. La señora Patterson parecía incómoda. Estoy segura de que tú y tu padre lo arreglaréis, cariño. No lo sé. Ha cambiado. Es como si ya no fuera la misma persona. Me aparté de la ventana. Que hiciera su función para los vecinos. No cambiaba nada. Día 7. Jacqueline llegó con una mujer con carpeta. Papá, esta es la doctora Morrison. Es psicóloga. Pensamos que podría ayudar a hablar con alguien. Me quedé de pie, brazos cruzados. Yo no he aceptado ninguna conversación. La mujer sonrió con profesionalidad. Señor Reynolds, su hija está preocupada por cambios recientes en su comportamiento. Decisiones súbitas, cortar con la familia. A veces esto puede indicar problemas subyacentes que... Basta. Miré a Jacqueline. Fuera, las dos, ahora. Papá, ella solo intenta ayudar. Si la escuchas, esto es mi casa. Os vais. Se fueron. Día 10. Volví de la tienda y encontré la puerta de mi despacho entreabierta. Yo siempre la dejaba completamente cerrada. Sobre mi escritorio, los documentos del fideicomiso estaban exactamente donde los había dejado. Casi exactamente. La esquina estaba doblada de otra manera. Alguien los había revisado. Esa noche, Wendy estaba más callada de lo habitual. Benjamín no dejaba de mirarla de reojo. Ahora lo sabían de verdad. Sabían que el fideicomiso era real. Que el dinero se había ido. Día 12. Wendy llamó a la puerta de mi despacho. Por la tarde. Benjamín no estaba con ella. Papá, podemos hablar. Solo nosotros. Le señalé la silla. Se sentó, con un pañuelo ya en la mano, los ojos rojos. He estado pensando en todo. Tenías razón sobre Ben,
sobre la forma en que hemos estado viviendo. Él no es una buena influencia para mí. Ahora lo veo. Esperé. He cometido errores terribles. Te pido, te suplico tu perdón. Otra oportunidad. Podría cambiar. Podría ser la hija que mereces. La actuación era perfecta. Voz temblorosa, postura vulnerable, inclinada hacia adelante. Cada técnica de manipulación de su repertorio. Dejé que el silencio se alargara. La observé. De verdad la observé. Si de verdad hubieras entendido tus errores, Wendy, no habrías venido aquí pidiendo perdón como una transacción. Habrías venido sin esperar nada a cambio. Pero estás pidiendo la casa, dinero, que cambie de opinión sobre el fideicomiso. No, solo quieres que crea que Benjamín te corrompió, que tú eres una víctima. Pero te oí por teléfono con Jacqueline planeando todo esto. Las dos os reíais hablando de cómo manipularme. Su cara cambió. Las lágrimas se detuvieron. La voz se volvió dura. Bien. Bien. ¿Quieres estar solo? Pues quédate solo. Pero no esperes que nos importe lo que te pase. No me levanté, no reaccioné. 8 días. Wendy, empieza a hacer las maletas. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró de un portazo que hizo vibrar el marco. A través del techo oí sus pisotones escaleras arriba. La voz de Benjamín preguntando. Luego la respuesta airada de Wendy, las palabras apagadas, pero el tono claro. Le estaba diciendo que no había funcionado, que yo no había cedido, que tenían que buscar de verdad un piso. La realidad por fin abriéndose paso. Abrí el calendario. 8 días hasta la fecha límite del desahucio. Mackenzie ya había coordinado con el sheriff por si se negaban a marcharse voluntariamente. Mi móvil mostraba un mensaje de Jacqueline. Espero que estés contento. Has destruido esta familia. Lo borré sin responder. Los documentos del fideicomiso descansaban en el cajón de mi escritorio, firmados, notariados, archivados. Cada activo que había tardado 40 años en construir, protegido. La casa era mía. El negocio estaba seguro. Mi testamento reflejaba mis decisiones, no sus expectativas. 8 días más de su presencia. 8 días más de guerra psicológica. Yo ya no sentía miedo, ni culpa, ni duda. Después vendrían el silencio, el espacio, la paz. Por primera vez en 4 años, recuperaría mi casa. Por primera vez en meses, recuperaría mi vida. Día 30. Aparqué en mi entrada a las 10 de la mañana. El vehículo del sheriff llegó 30 segundos después. El coche de Mackenzie lo siguió. Lo habíamos coordinado. Oficial, legal, sin espacio para discusiones. El agente Martínez salió del coche. 40 y tantos, con experiencia, profesional. Ya habíamos hablado por teléfono 2 veces. Conocía la situación. Señor Reynolds, me estrechó la mano. Vamos a terminar con esto. Mackenzie se unió a nosotros, maletín en mano. Todo está en regla. El aviso de desahucio se notificó correctamente. Los 30 días han pasado. Ahora están oficialmente en situación de allanamiento. Caminamos juntos hasta la puerta principal, mi casa, mi propiedad. Pero aún así llamé. 3 golpes firmes. Silencio. Luego la voz amortiguada de Benjamín. Largaos, no podéis hacer esto. Martínez dio un paso al frente, la mano apoyada en el cinturón del servicio. Señor, habla el agente Martínez de la oficina del sheriff del condado de Maricopa. Estoy aquí para ejecutar una orden legal de desahucio. Abra la puerta ahora o me veré obligado a abrirla yo. Eso se convierte en allanamiento criminal. Usted decide. Una larga pausa. Susurros de discusión dentro. Luego la puerta se entreabrió. Apareció la cara de Wendy. Ojos enrojecidos. Expresión desafiante intentando ocultar el pánico. Martínez empujó la puerta y entró con profesionalidad. Mackenzie y yo lo seguimos.
El salón parecía una zona de guerra. Ropa tirada por todas partes. Cajas de pizza apiladas en mi mesa de centro. Latas de cerveza. Caos. Pero ninguna caja preparada. Nada listo. Ustedes no tenían intención de irse, ¿verdad? Martínez recorrió la sala con la vista y tomó notas. Bien, tienen 2 horas para recoger sus pertenencias personales. Eso significa ropa, objetos personales, nada de muebles ni electrodomésticos. El reloj empieza a contar ahora. 2 horas. La voz de Wendy subió de tono. Es imposible. Han tenido 30 días, señora. 2 horas es generoso. Benjamin apareció desde la cocina, sin afeitar, furioso. Esto es una locura. Tenemos derechos. La voz de Mackenzie cortó el aire. No tienen ningún derecho sobre esta propiedad. Sin contrato, sin acuerdo de alquiler, sin título. Este es el último día. Benjamin me miró. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿A tu propia hija? No respondí. No hacía falta. Martínez miró el móvil. 2 horas desde ahora. Lo que vino después fue caos a cámara lenta. Wendy metiendo ropa a toda prisa en bolsas de basura, llorando a ratos. Benjamin tirando cosas dentro de un macuto con movimientos agresivos, murmurando insultos entre dientes. Después de todo lo que hicimos por él, dijo en voz lo bastante alta para que yo lo oyera. Viviendo en esta mansión solo, como un avaro. La voz de Martínez se endureció. Señor, esta es la propiedad del señor Reynolds. Le sugiero que se concentre en hacer las maletas y que se guarde los comentarios. Yo me quedé en el marco de la puerta, mirando, sin ayudar, sin hablar, solo siendo testigo de cómo desmontaban pieza a pieza su residencia sin permiso. Wendy intentó buscar mis ojos varias veces. El manual de manipulación seguía abierto, pero yo ya me lo sabía de memoria, conocía cada truco y no pensaba caer en ninguno. 2 horas después, cargaron las últimas bolsas en su coche. Un sedán viejo y abollado, con problemas económicos ya a simple vista. Allí, junto al coche, Wendy se giró. Último intento. Te vas a arrepentir. Cuando estés solo y necesites ayuda, no vengas llorando a nosotros. La miré a los ojos, sereno, seguro. No lo haré. Se fueron, el coche de Wendy desapareciendo calle abajo, llevándose su presencia, sus exigencias, su manipulación con ellos. Me quedé en el umbral, mi casa, de verdad mía, por primera vez en 4 años. Martínez me entregó unos papeles. Ya están fuera oficialmente. Si vuelven sin permiso, llame de inmediato. Eso es allanamiento criminal. Gracias, agente. Mackenzie me dio la mano. Bien hecho, Horus. La mayoría se rinde antes de llegar hasta aquí. Tú aguantaste. Cuando se marcharon, recorrí la casa despacio. El salón donde Benjamin se apalancaba. La cocina donde Wendy exigía dinero. La planta de arriba, donde habían ocupado la casa de invitados como si fueran realeza permanente. Ahora vacío. Todo. Mío. Esa tarde sonó el móvil. Jacqueline. Pensé en no responder, pero pudo más la curiosidad. Sí. Espero que estés satisfecho. Su voz era hielo. Has destruido esta familia. Todo lo que teníamos. Ha valido la pena. Miré la foto familiar del estante. Foto antigua, otro tiempo, otra gente. Yo no destruí la familia, Jacqueline. Solo dejé de permitir que me destruyera a mí. Silencio. Luego su voz se quebró un poco. Has cambiado. Ya no sé ni quién eres. Soy el mismo. Solo he dejado de fingir que no veo cómo se aprovechan de mí. Ya veremos cuánto aguantas solo. Al final acabarás necesitándonos. Colgó. Dejé el móvil. 3 días después, vibró con un mensaje de un número desconocido. Samuel. Lo leí de pie en la cocina. Horus, he visto las fotos. Sé que lo sabes. Mira, Jackie también sabía lo de mi relación.
Todo este matrimonio fue un arreglo. Nos vamos a divorciar igual. Te pido que no te metas. Puedo compensarte. 10.000 por dejar que esto siga en silencio. Lo leí una vez, lo borré y bloqueé el número. Jacqueline había sabido de la infidelidad desde el principio. Todo el matrimonio fue una estafa por ambas partes. Lo habían orquestado juntos, habían recogido el dinero, planeado repartirlo y ahora Samuel quería pagarme para que me quedara callado. $10.000 por permitir que su divorcio fraudulento siguiera tranquilo. Miré a mi alrededor en el salón, los muebles que yo había elegido, el silencio que había recuperado, el espacio que había reclamado. 4 años atrás había abierto la puerta a Wendy y Benjamin temporalmente. Les dejé apoderarse de mi casa, de mi paz, de mi vida. Pagué una boda que era una transacción comercial, firmé cheques que financiaron planes, creí que ayudaba a la familia cuando en realidad financiaba mi propia explotación. Ahora la casa estaba vacía salvo por mí. Wendy y Benjamin se habían ido. Jacqueline había cortado el contacto. Samuel enviaba sobornos desesperados que yo no pensaba dignarme a contestar. Fui hasta la ventana. El sol se ponía sobre Paradise Valley, tiñendo de oro el desierto. Mi casa, mi vida, mis decisiones. Ellos creyeron que habían ganado cuando se mudaron. Cuando manipularon, cuando conspiraron. Se equivocaron. Yo tenía finales de agosto. Me senté en la terraza con el café de la mañana, viendo salir el sol sobre Paradise Valley. El aire ya estaba cálido, pero allí arriba, en la ladera, la brisa lo hacía soportable. Silencio. Silencio absoluto, salvo por los pájaros y el zumbido lejano de la ciudad. 3 semanas desde el desahucio. 3 semanas viviendo solo en mi casa. Mi casa de verdad, no un edificio compartido con inquilinos resentidos que me llamaban papá. La cafetera funcionaba. Benjamin había destrozado la anterior en un arrebato de rabia pasivo-agresiva. La reemplacé al día siguiente de que se fueran. Una cosa pequeña, pero importante. Ahora todo funcionaba. El mando de la televisión se quedaba donde lo dejaba. Mi sillón del salón solo me tenía a mí. El frigorífico contenía comida que yo compraba, que comía a mi ritmo, sin nadie exigiendo que pagara su compra. Cosas sencillas, cosas revolucionarias. Wendy había llamado 2 veces esa semana. Dejé que saltara al buzón de voz y borré los mensajes sin escuchar. Ella y Benjamin habían encontrado un piso barato en las afueras. Benjamin estaba trabajando en algún empleo normal. Se las apañaban. Sin mi dinero, sin mi casa. Bien. Jacqueline había llamado una vez también, 2 semanas atrás, pidiendo dinero. Necesito ayuda con una entrada después del divorcio. Solo 20.000. Eres mi padre. Dije una sola palabra. No y colgué. Sin explicaciones, sin culpa, solo un límite. Ella y Samuel se habían divorciado como estaba previsto. El juzgado había revisado todo el asunto de los regalos de boda. Ambos habían perdido dinero en abogados. Justicia irónica. Habían tramado para recaudar efectivo y acabaron gastándolo en costas legales para repartir lo que quedaba. El cartero llegó a media mañana. Recogí el correo y lo llevé de vuelta a la terraza. Un sobre del despacho de Mackenzie. Papel pesado. Lo abrí con el abrecartas. Documentos finales del fideicomiso. Todo presentado, todo asegurado. Señor Reynolds, empezaba la carta. Todos los documentos del fideicomiso han quedado finalizados y archivados ante el Estado. Sus participaciones en el negocio han sido transferidas a la gestión del fideicomiso. Las instrucciones de distribución de la herencia están aseguradas. Usted mantiene el control total mientras viva con protección absoluta a partir de entonces. Lo leí 2 veces y lo dejé aparte. Completo. La fortaleza legal estaba construida. La herencia protegida. La vida recuperada. El móvil descansaba sobre la mesa junto al manual de guitarra que había estado usando. El miércoles tendría mi tercera clase.
Siempre había querido tocar. 40 años de decir algún día, cuando tenga tiempo, y ahora lo tenía. El viernes haría voluntariado en el centro de mayores arreglando cosas. Mis conocimientos de ferretería útiles para ayudar a gente que lo necesitaba, que lo agradecía, que no lo exigía como un derecho. Sonó el teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero al final lo hice. Habla Horus, señor Reynolds. La voz de una mujer, conocida. Soy Caroline Tornon, la fotógrafa de la boda de su hija. Espero que no le moleste que llame. He pensado mucho en usted, preguntándome cómo acabó todo. Caroline, la mujer que me mostró la verdad. No, no me molesta en absoluto. De hecho, me alegra que llame. Noté alivio en su voz. No sabía si debía hacerlo. Aquel día en el estudio, enseñándole esas fotos, lo he revivido 1000 veces. Espero haber hecho lo correcto. Lo hizo. Sin duda lo hizo. Esas fotos lo cambiaron todo. Me dio verdad cuando todos los demás me daban mentiras. ¿Y cómo están las cosas ahora, si no le importa que pregunte? Miré el valle, la luz de la mañana, la paz. Las cosas están bien, Caroline. Por primera vez en mucho tiempo, quizá años, están realmente bien. Me alegra tanto oír eso. Se merece tranquilidad. Me sorprendí a mí mismo. ¿Le apetecería tomar un café algún día? Me gustaría darle las gracias como es debido y, siendo sincero, simplemente me vendría bien hablar. Estaba sonriendo, podía oírlo. Me encantaría. ¿Qué le parece la semana que viene? La semana que viene suena perfecto. Cuando colgamos, me quedé en la terraza. Café con Caroline la semana próxima. Clase de guitarra el miércoles. Turno de voluntariado en el centro de mayores el viernes. Revisión del negocio el jueves. Una vida, una rutina construida alrededor de lo que yo quería, no de lo que otros exigían. Pensé en el camino recorrido, la llamada de la fotógrafa que hizo añicos mis ilusiones, las pruebas, la conversación escuchada por casualidad, las consultas con el abogado, el aviso de desahucio, la cena familiar en la que puse todo sobre la mesa, los últimos días de guerra psicológica, el sheriff en mi puerta, cada paso necesario, cada límite esencial. Mis hijas pensaban que yo había destruido la familia, que había elegido la soledad en lugar del amor. Se equivocaban. Elegí elegirme a mí por encima de su versión del amor, que se parecía sospechosamente al robo. Elegí la paz por encima de la obligación. Elegí la verdad sobre las mentiras cómodas. El sol subió más, calentando la terraza. Terminé el café. Dentro, la guitarra me esperaba. Una vida me esperaba. Un futuro construido sobre cimientos honestos, no sobre arenas movedizas de manipulación. Wendy volvería a llamar. Dejaría que saltara al buzón y borraría el mensaje. Benjamin quizá mandaría un texto. Lo eliminaría. Jacqueline quizá exigiría. Rechazaría. Ellos estaban aprendiendo a resolver sus propios problemas. Yo estaba aprendiendo a dejar que lo hicieran. Los documentos del fideicomiso estaban en mi escritorio. Cada activo protegido. Cada decisión, mía. Me levanté y caminé hasta la barandilla de la terraza. Miré Paradise Valley. Mi casa, mi vista, mi paz. Solo, sí, pero libre. Y por primera vez en años, quizá por primera vez en la vida, eso era exactamente lo que yo quería. El siguiente capítulo me tocaba escribirlo a mí. Un café con alguien que no quería nada salvo conversar. Música de guitarra hecha para mi propio disfrute. Arreglos hechos porque yo elegía ayudar, no porque alguien lo exigiera. Una vida vivida en mis propios términos. Justicia no era venganza. Era protección. Eran límites. Era decir que no cuando no era la única respuesta cuerda. Me había salvado a mí mismo. Y eso lo valía todo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia,
haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.